Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Siento un Géminis para muchos de ustedes y un Libra y un Escorpio. Pero empezamos, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Mi querido Cáncer, con la buena persona que eres tú, Cáncer, ¿por qué siento que tienes enemigos en tu entorno, Cáncer? Es como que hubiera una persona que está esperando que tú sufras, como que hubiera una persona, cariño, que a lo mejor lo único que desea es que tú toques fondo, mi querido Cáncer. O simplemente, mi querido Cáncer, muchas personas se acercan lo que es a tu vida, pero de una forma maliciosa. Porque hay una imagen que estoy viendo en la cual es como que tú estuvieras acostado o acostada lo que es en tu cama, pero sin embargo hay unos ojos que te miran con una energía negativa, con maldad, mi querido Cáncer. A lo mejor de repente me dices, Richard, yo no me meto con nadie, quizás la única persona que puede tener un poco de resentimiento conmigo es mi ex, o una persona que a lo mejor tú no lo correspondiste, pues se ve que ellos o ellas, mi querido Cáncer, jamás te van a perdonar algo que ellos piensan que tú has hecho en contra de ellos. Cáncer. Hay alguien que te guarda un rencor, hay alguien que te guarda un resentimiento, hay alguien, mi querido Cáncer, como que quiere verte posiblemente arrastrado, arrastrada hacia ellos. Y tú eres buena persona, Cáncer. Tú eres muy buena persona. Es importante, mi querido Cáncer, que tú hagas caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición, Cáncer. Y te lo digo, cariño, te lo digo por experiencia. Yo me acuerdo, mi querido Cáncer, una vez, hace muchos años, estaba lo que es en pareja. Entonces, no sé por qué yo sinceramente no estaba loco por esta persona, me gustaba pero no estaba loco, pero de la noche a la mañana, mi querido Cáncer, yo empecé como a tener ese sentimiento de apego, me desesperaba por esta persona, Cáncer, y no entendía por qué, porque yo siempre he sido muy independiente. Y así pasaron los meses, cariño. Todo lo que me decía esta persona para mí era misa. Yo lo creía, corazón. ¿Vale? Y muchas veces veía cosas que yo sabía que estaban mal,
pero sin embargo yo lo creía. Pero un día Cáncer, no sé qué pasó, mi intuición me decía, aquí hay algo que no se cocina bien. Un día llegué lo que es a su casa, cariño, en su habitación, y yo empecé a buscar todo. Es como que una energía me llamaba. Como que una energía me decía, busca, 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 cariño. Entonces, una de las sorpresas que me di, mi querido Cáncer, es que esta persona inclusive había robado unos relojes míos. Unos relojes, cariño. Y yo inclusive había culpado a las personas de mi entorno. Para que veas, lo encontré los relojes ahí. El otro punto, mi querido Cáncer. Esta persona me había hecho un trabajo. Encontré mi foto envuelto con hierbas, con cosas, con un tabaco y todo, Cáncer. Entonces, mi querido Cáncer, sé que mucha gente no cree en esto. Sé que mucha gente dice, Richard, no, siempre hablan de brujería, yo no creo en brujería. La brujería existe, Cáncer. Porque a mí me lo hicieron y yo lo descubrí. Cuando yo vi eso, cariño, me quedé de piedra. Automáticamente agarré, cariño, lo eché todo lo que es al desagüe. Ese fue mi instinto. Lo reclamé a esta persona. Y ese día, cariño, lloré. Lloré. Y no me avergüenzo, cariño. No me avergüenzo, porque así somos los Cáncer. Somos entregados en la relación. Pero desde que yo descubrí eso, Cáncer, se me soltó el sentimiento de apego. Me alejé. Hasta el día de hoy, me alejé de esa persona. Entonces, mi querido Cáncer, yo siento que alguien te observa, alguien te mira. Yo siento que alguien, cariño, es como que te quiere tener en sus manos. O de repente ya te tiene en sus manos, Cáncer. Siento que alguien, mi querido Cáncer, está haciendo algo para que tú de repente seas como un robot en su vida. Que cada vez que te diga, Cáncer, ven, tú vas corriendo. Aquí estoy, como me pasó a mí, Cáncer. Como me pasó a mí, cariño. Te lo digo que esto existe, Cáncer. Sé que mucha gente dice, Richard, no, todo es brujería, esto no existe. Esto existe, Cáncer. Porque a mí me lo hicieron, cariño. Y yo soy Cáncer como tú. Si en estos momentos tu intuición te está diciendo algo, haz caso de tu intuición, cariño. ¿No te das cuenta que tú tienes una vocecita interna que te habla? Hay un ser que te protege, Cáncer. Haz como yo. Yo tuve ese presentimiento de que algo iba a encontrar en esa casa. Y lo encontré. Con mi foto, mi nombre, un puro ahí. Y otras cosas que no sé qué eran. Entonces, mi querido Cáncer, esto existe. Esto existe, cariño. Hay personas que no tienen escrúpulos. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Me sale un Libra. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Leo. Cierras con un Capricornio. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. A ver, Cáncer. La letra D. La letra T. La letra K. La letra F. La letra X. Y la letra H. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cariño, alguien te vigila porque lo estoy sintiendo. Yo estoy solo aquí y estoy sintiendo que alguien es como que me dice, ¿por qué lo has dicho? ¿Por qué? Yo lo siento aquí. No estoy loco, cariño. Y tú eres Cáncer como yo. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Vamos a ver.
Yo pocas veces, Cáncer, pocas veces en tu lectura digo que tienes brujería. Pocas veces, cariño. Casi nunca. Casi nunca te digo que eres candy, te digo que te ilusionas, te digo que vas a volver con ese tóxico, te digo que lo vas a perdonar, te digo que esta persona te va a dejar, te va a poner los cuernos y tú otra vez lo perdonas, pero casi no menciono esto, Cáncer. Pero ahora lo he sentido, cariño. Me sale, wow, Cáncer, por Dios, Cáncer, por Dios. Mira esta carta. Mira esta carta, cariño. Aquí hay un hombre que quiere avanzar. Y aquí detrás, cariño, parece que fuera un espíritu, porque mira, sus huesos se ven, Cáncer. Como un alma que no te suelta. Es como que tú quieres avanzar. Es como que tú de repente quieres superar esa relación. Es como que tú quieres empezar algo nuevo. Pero algo espiritual te detiene, Cáncer. Algo espiritual te detiene, corazón. ¿Ves? No es una mujer normal, está en los huesos. Fíjate. Es como si fuera un espíritu, como si fuera un esqueleto con pelucas. Cariño. Fíjate bien, Cáncer, es que de verdad no quieres creer. Fíjate. Mira, está en los huesos. Es una calavera, cariño. Ay, mi querido Cáncer, cariño, por Dios. Siento que están haciendo algo en tu contra, cariño. Hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, cariño. Echa sal, corazón. Echa sal. Siento que hay un espíritu. Siento que hay alguien que no quiere soltarte. Siento que hay alguien, cariño, que se ha encaprichado contigo. Cáncer, reacciona, cariño, reacciona, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué mensaje te da el arcángel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Es increíble las cartas. Dice, paz. El arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Cariño. Si tú en este momento, mi querido Cáncer, vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿por qué no puedo olvidar esa persona? Esa persona es tóxico, es tóxica, esa persona me hace sentir mal, dice comentarios que me hieren, pero yo no puedo soltarlo. Yo no puedo soltarla. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque tienes que reconocer que ese amor no es bueno. Porque tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad, porque tienes que liberarte de las personas tóxicas, tóxicos, mi querido Cáncer. Cariño, estás lidiando con una persona que no es bueno, que no es buena. Por eso que el arcángel Samuel te dice, la paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real, el amor real. No personas, cariño, que te endulzan, que te utilizan. Cáncer, cariño. A mí me gustaría decirte que Pepe Lucho está loca por ti, está loco por ti, la Lupe, cariño. A mí me gustaría decirte, cariño, que vas a encontrar a tu hombre en la esquina, pelo en pecho, cariño, ojos verdes, el otro azul, como un perro siberiano, cariño. Pero esta lectura me está diciendo que tienes que reaccionar, que aquí hay algo, Cáncer, aquí hay algo, cariño. Por eso que tú no puedes olvidar a esa persona, por eso que te aferras a esa persona. Por más que te haga cosas malas, tú le perdonas. A lo mejor, cariño, te ha hecho algo muy malo y tú todavía piensas si está arrepentido, si está arrepentida. Cáncer, cariño. Tienes que reaccionar, Cáncer. Reacciona, corazón, porque si no las cosas te van a ir mal. Vamos a ver. Guerra avisada no mata soldaditos. Más no puedo hacer, cariño. Más no puedo hacer. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New, Cáncer. ¿Qué me dice en el tarot de la New, mi querido Cáncer? ¿Qué me dice en el tarot de la New? Me sale la carta de la estrella. ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Ay, Cáncer! No es tu semana. No es tu semana, cariño.
Esta persona, cariño, o lo tienes cerca, o está dentro de tu familia, o en la distancia. El hilo de la vida, mira, la estrella. Pero mira esta persona. Tiene lo que es en su mano una calavera y tiene lo que es un basto, una serpiente. Aparentemente, cariño, parece una persona hermosa, parece una persona buena, parece que esta persona, cariño, es el gran amor de tu vida. Hay una persona, cariño, que tú no puedes sacar de tu mente. Y esta persona sabe por qué está en tu mente, cariño, como si fuera un gusano, pero un gusano de magia. Gusano de magia, corazón, Cáncer, reacciona. Estás en contacto con una persona que está en la distancia, que posiblemente, corazón, se ha obsesionado tanto contigo que se le ha ido la olla, cariño, ha perdido la cabeza. Está haciendo cosas malas, Cáncer. A ver, cariño, Cáncer, que me salga una carta bonita, por Dios. Pero bueno, nada es por casualidad. Si tú has llegado a esta lectura, por algo será, Cáncer. Siempre te saco cosas bonitas, dramáticas, pero bonitas. A ver, vamos a ver. La carta del 9 de bastos. La carta del 4 de bastos. Esta persona, cariño, aunque tú ya no estés con él o con ella, esta persona ha jurado que tú nunca vas a ser feliz. Esta persona, cariño, te lo ha jurado, Cáncer. Mira cómo te observa, mi querido Cáncer. Mira cómo te observa. Mira esos ojos. Está resentido, está resentida, cariño, y te observa. No quiere que tú seas feliz. Si tú estás en pareja, Cáncer, lo duele. Lo duele mucho que tú estés en pareja, corazón. Esta persona dice, no, si no es mío, no es mía, no va a ser de nadie. Yo no quiero que Cáncer sea feliz, cariño. Eso es lo que te está diciendo esta persona, Cáncer. La carta del 4 de bastos. Posiblemente tú sueñas esto ya. Posiblemente me dice, Richard, últimamente tengo pesadillas. Últimamente no duermo bien. Últimamente me despierto en la madrugada. O estoy perdiendo el apetito, me estoy secando. Cáncer, cariño. Tú lo sientes. Aunque tú te quieras negar, tú sientes que algo está pasando. Tú sientes, cariño, que no es normal. No es normal, Cáncer. Tú dices, Richard, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, Richard? ¿Por qué me está pasando esto? Tú sabes que esto no es normal, Cáncer. Tú sabes que esto no es normal, cariño. Qué lectura, sinceramente, Cáncer. Qué lectura. Yo creo que tú ya lo sabías, pero a lo mejor necesitabas que alguien te dé más información, ¿no? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Vamos a ver qué me dicen. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Wow, si tú supieras lo que yo estoy escuchando, me dicen cállate. Cállate, me dicen. Ya has hablado por demás. Me están diciendo. Opción 1. La carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Cállate, me dicen, Cáncer. Vamos a ver. Mensaje de los ángeles guardianes. Mensaje de los ángeles guardianes, Cáncer. Vamos a ver. Me dicen que tú has perdido una joya. Hay algo que has perdido. Una joya, un collar, un anillo. Algo has perdido, Cáncer. Dice, haz de agua. Emociones, relación, intuición. ¿Sabes qué vas a hacer, Cáncer? Mira, hay un ángel que te quiere cuidar, cariño. Hay un ángel que quiere estar contigo, mi querido Cáncer, que te va a acompañar en estos momentos tan difíciles, mi cangrejito. Siento que tu intuición te dice, y siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, ¿qué hago para que las cosas cambien? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Aparte de la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, mi querido Cáncer, aparte de eso, que lo vas a encontrar lo que es en mi canal, te recomiendo, Cáncer, haz una oración.
Ustedes, mi querido cáncer, ¿vale? Tienen que tomar como hábito esto que te voy a decir. Cada vez que tú te vas a dormir, tienes que orar. Ora, cáncer. Tú tienes que encomendar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios, al universo, a tus ángeles, a tus arcángeles. Ya, Richard, pero yo no creo. Soy ateo. Cariño, bueno, no vas a perder nada si tú pides. Al contrario, te vas a proteger. Cariño, yo lo hago para que te protejas, cáncer. Tú tienes que decir, Padre Todopoderoso, Dios, ángeles, arcángeles, universo, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Jehová, Padre, Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Jesucristo, hermano, por favor, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Eso siempre tienes que tomarlo como hábito. Cuando duermes, cáncer, Padre Todopoderoso, si te he fallado, si te he mentido, si he hecho algo que no es de tu agrado, por favor, perdóname. Cariño, hazlo de una forma como si fuera hábito. Empieza a contar tus problemas, lo que te está angustiando. Cuenta tus sueños, tus proyectos a Dios, cariño. No a terceras personas, porque nunca sabes el corazón de los seres humanos. Pero pide a Dios, por favor, Padre, dame una oportunidad. Por favor, Padre, ayúdame. Me siento desesperado, desesperada. Pide a Dios, cariño. Dios te va a escuchar, mi querido cáncer. Pídelo, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? La carta El Soñador. Curioso. Hoy tu lectura está siendo, corazón, extraño. Comienzo, creencias, protección. Comienzos, creencia, protección. A partir de ahora, mi querido cáncer, cada vez que te vas a ir a dormir, pide al Todopoderoso que te proteja. Cáncer, tómalo de hábito. Aunque tu mundo esté bien, tómalo de hábito, mi querido cáncer. Siento, cáncer, que tus ángeles te quieren ayudar, ¿ves? Siento, mi querido cáncer, que quieren estar ahí contigo. Quieren decirte, mi cangrejito, aquí estoy. ¿Por qué no confías en nosotros? ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué no nos pides que actuemos? Porque si vosotros, mi querido cáncer, no piden, ellos simplemente no van a actuar. Pero tú tienes que dar esa orden. Todo es libre albedrío, cariño. Cáncer, corazón. Vamos a ver. Voy a canalizar con estas semillas sagradas, mi querido cáncer. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Siento un olor a limón. Siento un olor a limón, cariño. No sé si tú de repente estás trabajando con limón o estás tomando una limonada. Tu perfume es a limón. Cáncer. Corazón. Hay algo que me ha llamado la atención mucho, cáncer. Es como que tú de repente hubieras terminado con una persona, pero te vuelves a encontrar o te has encontrado con esa persona. Porque he visto una herida que está sanando, pero que luego se abre otra vez. Te vas a encontrar con esa persona, cariño. Cuidado, ¿vale? Cuidado, mi querido cáncer. Gallina que come huevo aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo, mi querido cáncer. Vamos a ver. No sé si tú tienes un cuadro o vives cerca, cariño, donde hay árboles, mi querido cáncer. Muchos árboles, un parque, un jardín. Hay como un jarrón. No sé si es una maceta o un jarrón, pero grande, de arcilla, corazón, de arcilla. En ese jarrón hay algo, cariño.
En ese jarrón hay algo, mi querido Cáncer. Cuidado, mi querido Cáncer, con los maceteros. Wow. He escuchado que alguien ha caminado. Vamos a ver. Dice. No sé por qué siento que ellos están hablando, ¿vale? Dicen, Cáncer nunca se va a liberar de mí. Cariño. Hay una persona que a lo mejor piensa, sabe que nunca tú te vas a liberar de él o de ella. Hay una persona, Cáncer. Dice que tú has tenido muchas discusiones con esta persona. Quizá de repente, cariño, porque no se aclaraba. Quizá de repente porque era una persona que no sabía lo que quería. Muchas discusiones, Cáncer, muchas. Hay como un dolor, como una tristeza, como que a lo mejor de repente, Cáncer, me dice Richard, ¿por qué ahora se empeña en hacerme daño si yo prácticamente nunca he hecho daño a ellos? Porque son vengativos, Cáncer. No todo el mundo tiene tu corazón, mi cangrejito. No todo el mundo quiere lo mejor. Son vengativos, Cáncer. Está lo que es en su naturaleza, cariño. Dice que estás un poco molesto, enojado, enojada con ellos, Cáncer. Hay una paloma que ha entrado en tu casa. Dice, hay una paloma que ha entrado en su casa, ha sido una señal, Cáncer, para ustedes. Un nombre con la inicial R. No sé si es Rodríguez, Rafael, con la inicial R, cariño. Raúl. Dice que cuides tu cabeza, Cáncer. Últimamente estás teniendo muchas migrañas, mucho dolor de cabeza, cangrejito. Dice que cuides tu cabeza. No sé por qué me dice, lo he visto con otro, con otra. Hay una energía que me está diciendo o te está advirtiendo que esa persona, la cual de repente tú estás pensando, mi querido Cáncer, está con otro, con otra. Porque me dice, lo he visto con otro, con otra. No quiere decir la verdad. O a lo mejor tú estás reclamando a una persona. Dice que no te va a decir la verdad, que no le insistas, cariño. Dice, tú sabes que siempre han sido mentirosos y mentirosas. ¿Por qué piensas que va a cambiar? Te dice. Primero me dice que pienses en ti y que estudies. Algunos de ustedes me dicen, prepárate, estudia, yo qué sé, cariño, reinvéntate. Me está diciendo que en esta semana, no digo para todos, en esta semana es como que vas a llevar a alguien al hospital. O tú de repente vas a ir al hospital, Cáncer, en esta semana. No te sugestiones, cariño, no todo tiene que ser negativo. A lo mejor es una prueba sencilla, un chequeo médico, pero me dice que muchos de ustedes tienen que dirigirse al hospital. No sé por qué me muestra pies y piernas. No sé si tienes un problema en los pies o en las piernas, mi querido Cáncer. A lo mejor, Cáncer, tú has pisado algo negativo, Cáncer. A veces sin querer, cuando hacen algún tipo de trabajo, lo tiran en la calle en forma de cruz, cariño, y puede ser que tú has pisado algo que no te correspondía, que no era para ti. Entonces es importante que te hagas una limpia del huevo, de la lumbre. En videos populares en mi canal lo vas a encontrar. O al final en la recomendación sale una barrita arriba. Al final de la lectura sale corazón. Ahí te va a recomendar, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver las características. Cáncer. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude.
Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Vosotros han trabajado juntos, han estudiado juntos, inclusive han vivido juntos, Cáncer. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. La carta del 3 de oros, me dicen, hay una persona que quiere volver a tu vida. Para aquellos que a lo mejor inclusive tienen hijos en común, Cáncer. Me dicen, hay un hombre que está recapacitando o una mujer que está recapacitando. Lo hace por los hijos y lo hace también, cariño, ¿por qué? Porque vosotros dos juntos pueden llegar lejos. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que los hombres se peinen por el costado, un poco de barba, no superan los 40 años. Puede ser que sí, pero me dice que no aquí. Puede ser que tengan lo que es una hija o un hijo, máximo 12 años o 13 años. El hilo de la vida, Cáncer. Alguien quiere volver por la familia. Sí, la carta del carro, cariño. Muchos de vosotros tienen pensado hacer un viaje, o hay una persona que tiene pensado hacer un viaje, cariño. Puede ser que te visite muy pronto. O está lidiando con una persona que viaja mucho, cariño. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona puede ser mayor que ustedes, o de tu edad o menor, pero mayor, me dice, ¿vale? Con textura gruesa. Físicamente está muy bien. Hay una persona que físicamente está muy bien, mi querido Cáncer. Escorpio, Piscis, Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, Cáncer. Te recomiendo que hagas caso a las señales. Yo siento, Cáncer, que hay algo que te está bloqueando tus caminos. Hay algo, corazón, que tu intuición te está diciendo. Revisa por todos lados, Cáncer. A lo mejor en tu casa, en la casa de ellos. Puede ser que ese trabajo lo tienes cerca. Entonces tienes que cuidarte, Cáncer. Te quiero, corazón. Todo va a estar bien, ¿vale? Haz caso de tu intuición. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.